Hay papás que luego dicen, pues te vas a morir de hambre de esa carrera. ¿Ustedes como padres o como párrocos reciben algún sueldo? Este episodio contiene temas relacionados con la fe, la religión y experiencias personales. Las opiniones expresadas corresponden exclusivamente al invitado y no representan necesariamente la postura de Chuli Podcast. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y el respeto entre todas las creencias. Bienvenidos a nuestro Chuli Podcast. Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo el momento en el que nos estén sintonizando. Bienvenidos a este cuarto capítulo de su Chuli Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado que definitivamente nos va a sacar bastantes dudas, que va a ser muy especial y que vamos a tener una plática muy amena. Bienvenido, padre. Gracias, muy amable. Buenas tardes. No sé si gusta presentarse con nosotros. Claro que sí, miren, soy el padre Cristian Lorenzo Aguirre Pineda. Voy a cumplir 10 años de sacerdocio. Estoy ahora pues en la parroquia de San Bartolomé Apóstol, aquí en el municipio de Teloyucan. Pues agradezco la invitación de pues este espacio donde quizá lo que podamos platicar pueda ayudar a muchas personas que de alguna u otra manera pues se sienten quizá identificados con alguna parte de mi vida, independientemente sea sacerdote, no dejo de ser humano. Ay, qué bonito. Ay, muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar. Que la gente conozca al padre Cristian, pero quiero que conozca a la persona, como usted nos dice. ¿Será que nos pueda contar un poquito acerca de quién es Cristian desde niño? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue creciendo? Un poquito acerca de quién es usted. Muy bien. Pues considero importante iniciar porque vengo de una familia muy unida. Hablo obviamente de mis papás. Mi papá en paz descanse, ya cumplirá 3 años de haber fallecido. Sin embargo, hemos sido como una familia muy sólida. Considero pues desde la cuestión de los valores, que es lo primordial para toda familia, pues considero que también crecí en un ambiente de mucho amor. Lo que mis padres o mi madre en su momento me contaba, mi papá también, aunque no teníamos mucho que platicar. Sin embargo, bueno, pues consideraba que también él me amaba, ¿verdad? Y es importante esto porque fue concebido no por hacer menos a mis hermanos, ¿verdad? Pero al menos mis papás me cuentan que fui un hijo planeado. Deseaban mucho niño, ¿verdad? Y por ahí, como decimos estos coloquiales frases que tenemos, ¿no? Traía el brazo bajo la torta. Me considero una persona desde pequeño como muy alegre, ¿no? Una cuestión, pues no sé, traigo una chispa, a lo mejor ahorita no se me ve. Quizá por los años a veces que vamos perdiendo esa alegría, pero considero que fue una infancia muy bonita. Siempre mis papás estuvieron con nosotros, así como de alguna manera nos formaban en el amor. También ese amor creo yo que también corrige y lo hicieron pues en su momento, ¿no? No con golpes, porque creo que de mis papás nunca recibimos golpes. Sin embargo, pues también esas palabras de aliento que en su momento como niño, adolescentes, incluso a veces como adultos todavía no entendemos, ¿no? Pero que las correcciones también son propias del amor. Empecé muy pequeño la escuela. Recuerdo muy bien cuando pues mi mamá me contaba, ¿no? Que ya a los 2 años yo ya asistí al kinder. Muy curioso, ¿verdad? Porque tengo una hermana que se llama Edith. Ella conmigo nos llevamos 1 año y medio. Ella ya asistía pues al kinder, que estaba muy cerca de nuestra casa. Y de pronto era muy curioso porque mi mamá decía que luego ya me andaban buscando. Y a veces la maestra salía y decía, aquí está su niño, ¿no? Aún iba, puede escucharse un poco chistoso, ¿no? Pero iba todavía hasta acompañar, ¿no? A lo mejor no entendía lo que daban ahí a conocer, pero siempre fui muy inquieto en esta situación, ¿verdad? Y creo de los momentos muy padres que tengo de la infancia es que, aunque no iba en el mismo grupo de mi hermana, pues ustedes saben que a veces siempre ha sido la mayoría en las escuelas, ¿no? Los grupos. Sí. Y es muy curioso porque, lo digo a lo mejor de manera metafórica, ¿no? Sí. Mi mamá me rentó para salir ese día en el vals. Tenía 2 niñas y como que era pues como la sensación, ¿no? Okay. Obviamente pues de niño pues simplemente es muy habilitado, perdón la expresión, ¿no? Sí. Pero me gustaba mucho, ¿no? Entonces participaba, me gustaba mucho. Creo yo que tuve una niñez muy grata, ¿no? Okay. Y fueron pasando los años en esa infancia, pues ya también recuerdo que jugaba mucho con mis primos, con obviamente mis hermanos, y considero que es una etapa de la cual quizá a veces mucho no nos gusta hablar, quizá por las situaciones que a veces hoy pasamos, o que se centran más hoy en esta cuestión de
pues los pilares fundamentales siempre en una vida, que es papá y mamá, ¿no? Sin embargo, pues esos años para mí de infancia fueron muy gratos, aprendí mucho, claro, desde mi etapa de niño, ¿no? Sí. También con mis papás, pues ellos pertenecieron por mucho tiempo a un grupo de un movimiento de la iglesia, y me gustaba mucho porque ellos nos llevaban a otros lugares a misionar desde que lo que nosotros aprendíamos, ¿no? Okay. Entonces eso me ayudó también mucho, pues de alguna u otra manera, pues a socializar, ¿no? Sí. A lo mejor han de decir en la parroquia, ¿no? Pues hoy no socializa tanto el padre, pero pues en su momento, pues creo que me gusta también conocer personas que me conozcan. Yo siempre he dicho que hay que conocernos antes de emitir como tal un juicio, ¿no? Así es. Entonces, pues la infancia en general como tal, pues fue muy grata para mí. Ay, fue una infancia muy bonita, así como la está contando, y siento que fue como, pues no sé si está bien dicho, pero es una bendición que haya tenido esa infancia. Siento que en estos tiempos en México es muy difícil que una persona, o que en este caso los niños, vivan una infancia tan bonita como usted la vivió. Sí, claro. ¿Qué opina acerca de eso? Pues creo que lo fundamental, y lo voy a decir desde la cuestión humana, es la cuestión del amor. El amor, quizás si lo pudiéramos definir, quedaríamos muy corto en palabras y claro en acciones. No solamente es la cuestión de decir te amo, sino también experimentarlo. Y de ahí puede haber muchas ramificaciones, si está bien dicho. Porque yo creo que la base de todo ser humano es el amor, pero un amor verdadero. Yo siempre lo he concebido, o desde que lo he experimentado, como un signo de donación. Y ya la misma palabra lo dice, ¿verdad? Te lo doy por lo que eres, no por lo que haces, no si me caes bien o no, ¿verdad? No digo que los papás no tengan el amor a sus hijos, quizá hemos revolucionado tanto pues el tiempo, las situaciones hoy tan complejas que pudiéramos traer en nuestro interior, y eso de alguna manera a veces también se ve reflejado o se desplaza hoy a nuestros niños, ¿no? Considero que pues los niños también necesitan ser arropados por ese amor, tanto de papá como de mamá, independientemente de hoy también el concepto que se tenga de familia, ¿no? Yo no, con eso no me meto mucho, no porque no quiera, porque abordaríamos muchísimas cosas, pero claro, creo que la base de todo ser humano es el amor, ¿verdad? Aunque de pronto tengamos experiencias no tan gratas, como aquella persona que es dejado por el novio o la novia, ¿verdad? Pues ya no creo en el amor. Claro que sí, uno creciendo en el amor. Sí. Simplemente son las situaciones que a veces no queremos vivir, pero que al final de cuentas también son parte de nuestra historia, y esa historia es la que también nos hace pues seguir adelante, siempre con objetivos, ¿verdad? Siempre también con esta finalidad de buscar la felicidad, porque es parte también el amor, ¿no? Un signo de qué? Pues también de felicidad, de plenitud, podríamos decirlo así, ¿no? Pero considero que no están perdidos los valores hoy, más bien se han descuidado, quizá una falta de responsabilidad, y no puedo generalizar, porque también conozco ejemplos de padres de familia que aún trabajando, porque ahora a veces más el trayecto que hacen a sus trabajos, ya llegan cansados, y a veces todo esto puede afectar. Hoy le echamos mucho la culpa al estrés, a tantas situaciones, pero yo he conocido y conozco papás ejemplares, hablando de papá y mamá, en medio del cansancio, tienen unos minutos con sus pequeños para platicar, con sus adolescentes, y esto nutre también pues a la persona, ¿no? Entonces, considero yo que esa es la base de todo ser humano. Y de ahí, bueno, pues podríamos hablar de otros tantos valores, ¿no? Claro, los valores como tal son objetivos y subjetivos. Objetivos porque, como su nombre lo dice, ¿no? Son buenos en sí mismos. Subjetivos, ¿por qué? Porque a lo mejor alguien dice, no, pues el padre está mal, no es el amor, ¿verdad? Pues es la justicia, es el respeto, el servicio, pero al final de cuentas son buenos y nos conducen pues algo que busca el ser humano, que es presente una felicidad, pero no algo que se diluya rápido en nuestras manos, sino algo que permanezca. Ok, siento que es platicar con una persona muy, muy estudiada. Para usted poder llegar a ser padre, tuvo que pasar por un proceso. ¿Puede contarnos un poquito sobre ese proceso? Sí, mira, el proceso que ahora llevamos
en el seminario, aunque se lleva en el seminario porque ya hace mucho tiempo que salí. Ok, sí. No se notan las canas, pero No, se ve muy joven todavía. pero considero que es esta cuestión de tener en primer lugar la libertad de elegir lo que nos hace felices. Te platico así rápidamente. Yo hace algunos años, para ser muy específico, en 2014, más o menos, yo salí del seminario. Estamos hablando de ya pues, algunos añitos. Yo ingresé al seminario en el 2006 y antes de entrar al seminario, pues yo tengo una profesión, lo digo con mucha humildad, soy contador público. Ok. Viví y la ejercí 3 años. Ok. Me hizo muy pleno. Sin embargo, sentía que algo me faltaba en mi vida. Sobre todo porque, como le contaba anteriormente, pues mis papás eran muy llegados a la iglesia, nosotros también. Pero hubo un momento que de pronto, quizás las presiones a veces de los demás o terceras personas, ¿no? Oye, ¿para qué te vas a meter ahí? Oye, ya tienes un buen trabajo, ya tienes la vida resuelta. Y a veces como que esas voces nos hacen de pronto declinar lo que nosotros verdaderamente queremos, sí, ¿no? Y es algo que yo he aprendido poco a poco, ¿verdad? Sí escuchamos opiniones, pero no es como la cuestión de nosotros decidir qué es lo que verdaderamente queremos, que nos va a hacer plenos y sobre todo buscando la felicidad. Obviamente, pues habrá también pues ciertos caminos, pues de alguna manera con muchas dificultades, pero aún así creo que vale la pena, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien, quizá algunas personas que si tienen pues esta invitación, ¿verdad? O de pronto escucharme, les he compartido que fue muy curioso, sobre todo porque recuerdo muy bien que en 2006 iba a ser el mundial en Alemania. Ok. Quien era en ese entonces mi jefe, yo ya le había dicho, mire, me tengo que retirar. La verdad no le conté de manera inmediata el por qué, ¿verdad? Pero le dije, mire, quiero renunciar, a tal mes trabajo. Me dijo muy sereno. Mira, yo me voy a ir al mundial, después de que regrese, lo primero que te voy a preguntar es que si has desistido de tu decisión. Sí. ¿No? Pasó el tiempo, yo creo que él se fue como unos 15, 20 días. Y lo primero que me preguntó al llegar a la oficina, claro, primero me dio los buenos días. Y me dijo, ¿qué opinas sobre tu decisión? ¿Si te vas o no? Le dije, sí, me voy. Lo que él contesta, bueno, es por el sueldo, te lo subo, ¿no? Okay. Pero no era eso lo que me movía. Sí. Creo que en algún momento, y lo digo con mucha honestidad, y ahora pues lo cuento también muy sencillo, a veces nos podemos dejar impactar por lo económico, ¿no? Sí. Y dejar perder lo que verdaderamente nos ayuda a crecer. Entonces yo le tuve que decir, mire, me voy a meter a un seminario, me llama la atención esto de ser sacerdote, y creo que fue muy comprensivo él, porque no puso oposición, me dijo, mira, yo no soy muy creyente, pero respeto tu decisión. Y si tú has sido ya consciente de esto, pues no me queda más que apoyarte y animarte. Yo entonces ingreso en el 2006 al seminario. Me costó un poquito, quizá congeniar, porque yo tenía compañeros de 17, 18 años. Sí. Yo tenía en ese entonces ya 24 años, sí, ¿verdad? Con otra mentalidad, y no lo digo de manera soberbia, pero sí me fue complicado porque como yo convivir con algunos adolescentes jóvenes que iban terminando la preparatoria. Sí, claro. Y pues era como que ciertos piques, ¿no? Sí. Entonces yo al medio año, la verdad, quise dejarlo, dije, este no es mi ambiente, yo me esperaba otra cosa. Y recuerdo que mi director espiritual en ese momento me dijo, mira, aquí no se te tiene por obligación, pero si tú por estas situaciones pues quieres irte, que así me lo dijo, pues qué cobarde eres. Quizás esa palabra me pegó mucho, porque yo estaba muy, de alguna manera educado, quizá por la exigencia de la carrera, del estudio, de alguna manera ser muy perfeccionista, ¿no? Y alguien que tiene esa palabra de pronto como que te pega en el ego, ¿no? Sí. Y dije, pues me voy a demostrar. Y me llamó mucho la atención, después lo medité porque digo, es cierto, ¿no? Si yo quiero esto, pues también yo van a venir pruebas, ¿no? Que la misma vida nos pone, ¿verdad? Sí. Que en lo que uno va de pronto también descubriendo qué es lo que quiere en la vida. Entonces, después de ahí como que
le bajé un poquito, ¿verdad? Dicen por ahí de rayitas al volumen, ¿verdad? De cómo venía de acelerado, ¿no? Okay. Porque yo era muy estricto, ¿no? En mis tiempos. Hoy no tanto, soy más tranquilo, puedo decirlo así. Okay. Pero antes era muy estricto hasta en la hora de estudio, ¿verdad? En la hora de comer, incluso cuando quedaba quizá con algún amigo, hasta con mi propia familia, ¿no? Sí. Si ellos me decían, te veo a las 2, se pasaba un minuto y yo estaba hasta enojado. Entonces a ese grado llegué, que incluso no me da pena decirlo, al contrario, Claro. pues por iniciativa propia tuve que tomar terapia para estas cuestiones. ¿Cuál era la finalidad de tomar terapia? ¿Verdad? No porque estuviera loco, porque a veces piensan que en tomar terapia es, estás loco, no, sino para trabajar ciertos aspectos para que lo que yo realmente deseaba, pues se lograra, ¿no? Sí. Entonces, esto me ayudó mucho. Yo tuve una formación de 8 años en el seminario. Okay. El seminario se divide en 3 etapas. Ahora ha modificado un poquito el nombre, pero es la misma dinámica. Okay. El primer año se le llama hoy Reiniciación Cristiana, que también se le conoce como el curso introductorio. Es un año donde de alguna u otra manera se toca la parte humana, ¿no? Las situaciones que traemos, tanto buenas como no tan buenas. Vamos haciendo también esta cuestión de, pues, empalmar nuestra vida familiar, nuestras historias con lo que ahora deseamos. Después se pasa a una segunda etapa que se llama de discipulado. Antes se le llamaba, pues solamente decíamos la etapa de la filosofía, que son 3 años. En ese momento nosotros nos decían que era el objetivo, de alguna manera muy sencilla, por así mencionarlo, quizá no es lo correcto, es tener esa experiencia de Dios desde nuestra ¿qué? Nuestra razón. Porque en estos 3 años no se especifica más en una cuestión de Sagrada Escritura, padres de la iglesia, etcétera, ¿no? Sino desde nuestra razón, desde la filosofía, encontrarte con Dios, y se puede, ¿no? Finalmente son esos 4 años que ahora se le llama de configuración, que es la etapa de la teología, donde entonces ya lo que aprendiste en la filosofía, ahora ¿qué? Lo llevas a esta cuestión de ¿qué? De Dios, ¿no? Terminando pues estos 8 años de formación, digo, en mi momento me tocó pues experimentar esta cuestión de algunos meses después ser ordenado un diácono, ¿no? Diácono ya puede realizar algunos sacramentos, como es el bautismo, el matrimonio, lo que nosotros conocemos como la liturgia de la palabra, es decir, una misa si el término lo permite, pero sin que se consagren las especies del pan y del vino, ¿no? Cosa que ya en el sacerdocio se hace, ¿no? Sí. Como quizá algunos pues de pronto ven que ponemos las manos en el cáliz, en la patena, etcétera, ¿no? Entonces ahora pues también las exigencias de una sociedad y pues también la iglesia ha tenido a bien que de alguna manera sean como un poquito más de años de formación. Ahora son 10 años. ¿Por qué? Porque terminando el seminario hay un año, ¿verdad?, donde los jóvenes hacen digamos ya una experiencia viviendo en una parroquia, y eso les ayuda no a decir, ay, pues sí es mi camino, no, sino pienso yo que a madurar la decisión que han tomado. Para entonces ya pasar a esta cuestión del ministerio del diaconado o del sacerdocio en su caso, ¿no? Entonces yo abracé esto con mucha fe, claro está, a veces la fe flaquea, en verdad, y esto a veces pues de pronto la gente desconoce, ¿no? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque a veces se piensa que los sacerdotes no tenemos problemas, que toda nuestra vida es feliz, y no es así, ¿verdad? Yo recuerdo unas palabras de un sacerdote que me decía, siempre los que te van a comprender más son aquellos que estuvieron en tu camino, específicamente pues ahora como sacerdotes, ¿no? Porque podríamos explicar a las personas, compartirlas, pero le verán de su propia experiencia, ¿no? Sí. Como si yo dijera, pues me van a platicar de su matrimonio, no es que no los comprenda, ¿no? Pero pues vamos buscando la manera de cómo compaginar esto, ¿no? Entonces, pues mi formación fue muy grata, siempre hay pues también de pronto ciertas situaciones que nosotros llamamos crisis. Las crisis solamente pues son para crecer, no para tomar decisiones, y esto nos los inculcan mucho dentro del seminario. Fuera del seminario pienso yo que se maneja como pues estás en depresión, ¿verdad? Sí. Como la cuestión de que no quieres de alguna manera salir adelante, pero de alguna otra manera también nos ayudan pues a
pensar o repensar qué es lo que deseamos en nuestra vida, ¿no? Incluso lo que yo no sé si ahora se lo sigan diciendo los muchachos, ¿no? Pero al menos en mi época, pues los padres que nos acompañaban nos decían: nunca tomes una decisión en crisis. ¿Por qué? Porque estamos vulnerables, porque a lo mejor la tristeza nos puede embargar, porque a lo mejor cuando estamos enojados puedes tomar una decisión, como cualquier ser humano, ¿no? Claro. Cuando estás enojado, pues no piensas las cosas, y ya que calma, pues a lo mejor la ira, ¿verdad? O el temperamento, pues decimos: híjole, ¿por qué lo hice? Ya viene el arrepentimiento. Y ya viene el arrepentimiento. Entonces, vemos que como tal, la Iglesia Católica o nuestra religión no está desligada ¿de qué? De esta parte también humana, ¿verdad? Porque no somos ángeles caídos del cielo en el buen sentido, ¿verdad? Salimos de la propia comunidad, salimos de una propia familia con sus propias situaciones, repito, tanto buenas como no tan malas, y por eso siempre se nos exhorta a no perder también el lado humano. Fueron 8 años. Y en esos 8 años que usted vivió, ¿vio algunas personas o compañeros que decidieron decir, este no es mi camino? Sí, de hecho es muy curioso, no lo digo de manera despectiva, Claro. pero mi grupo lo conformábamos 17 jóvenes, bueno, yo no tan joven, ¿verdad? 17 personas por aquí, para no entrar en detalle, ¿no? Entonces, poco a poco algunos decidieron pues integrarse a una vida en familia, otros quizá pues de alguna u otra manera pues como profesionistas, etcétera. Pero considero que esto es bueno en el camino discernirlo. ¿Por qué? Hay una razón, quizá puede haber muchas, pero como lo he manifestado constantemente, es una cuestión de buscar donde uno se sienta pleno y feliz, Sí. ¿no? Ciertamente vamos descubriendo nuestra vocación, que así le llamamos, como cualquier otra persona que dice, pues no me gustó esta carrera, ¿verdad? Sí. O voy a elegir esta, pero yo sé que a pesar de las situaciones, pues vale la pena, ¿no? Muchas personas que quizá hoy, si les preguntáramos si se encuentran felices con lo que realizan, pienso yo que encontraríamos muchas respuestas diversas. Claro. Como la cuestión de, yo quería estudiar esto, pero me metí en esto, ¿verdad? ¿Y dónde se ve esto? En la manera de qué, de ejecutarlo. Yo al menos lo platico con algunas personas que a veces se acercan a mí. Mira, haz lo que tú decidas, pero que te haga feliz, pero no dañes a los demás. Es algo que de alguna manera es una filosofía, pienso yo, de vida, ¿no? Porque muchas veces pensamos, podríamos decir, ¿no? Pues me dedico a esto, pero pues ya qué, ¿no? O a veces como algunas personas, ¿no? Sí. Pues es que salió la chica embarazada, ¿verdad? Y pues ni modo, no. Sino más bien, y de alguna manera también es una bendición, ¿verdad? Y a veces ahí se dan cuenta que también pues son llamados a qué, a ser papás o mamás, ¿no? Sí. Entonces, pienso yo que es esto, nos vamos quedando en el camino, así como también en su momento cuando estudiaba, entrábamos 50, 60 y ya desertaban, quizá algunos por trabajo, quizá por situaciones familiares, otros se cambiaban de carrera, pero al final de cuentas creo yo que cuando uno va descubriendo lo que verdaderamente desea hacer, creo que las decisiones son buenas. De pronto más adelante, como de alguna u otra manera desempeñar el servicio, quizá no tan congruente, ¿verdad? O Sí. tan feliz, pues. ¿Usted en algún momento llegó a tener, antes de, obviamente, de su estudio y todo, llegó a tener en mente querer formar una familia? Sí, esto me llegó a la mente, sobre todo porque pues uno ve de pronto a los niños, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque yo pues me gusta mucho trabajar con ellos, ¿no? Sí. Porque uno aprende mucho de ellos, ¿no? Ok. Y siempre lo compagino con una frase, o más bien con una escritura que está en la Biblia, ¿no? Dejen que los niños se acerquen a mí, pero ¿de qué aspecto? Los niños nos enseñan a ser nobles. Sí. Los niños nos enseñan a qué, a perdonar, porque ellos no se llevan en el corazón si el otro niño no le dio la paleta. Quizás se enojará, quizás lo acusará con la mamá, Sí. pero vuelven a estar juntos, ¿no? Así es. También pues esta confianza plena que tienen en los papás. Yo a veces ejemplos los pongo en las misas de niños, ¿no? Si yo de eso, por ejemplo, agarrarle la mano a un niño como no me conoce, ¿dónde se va a refugiar? En los brazos de papá o mamá, porque Claro. se siente tranquilo, ¿no? Entonces, pero considero que Dios también tiene pues su sabiduría, ¿no? Y también uno en ese sentido, ¿no? Quizá uno más puede hacer más fructífero, pienso yo,
desde lo que Dios me ha llamado y de lo que yo he respondido. Porque la llamada es de Dios y uno sabe si se responde o no, y no por ello se va a enojar Dios, ¿verdad? Okay. Tiene la iniciativa, ¿verdad? Nos invita, como cuando nos invitan a una fiesta, ¿verdad? Que de pronto tenemos la decisión de ir o no, siempre con gusto, ¿no? Entonces, y ahora pues no me arrepiento de lo que soy, ¿verdad? Quizá la cuestión de familia no es que no fuera para mí, sino siempre hay otras prioridades, y no porque haya sido quizá descartado. A veces yo digo que en nuestra vida hay muchas opciones y muy buenas, pero siempre una nos debe que llamar más la atención pues que otra, y no porque sea mala, ¿no? Sino porque considero que alcanzamos ahí una mayor plenitud, ¿no? Quizá pues de alguna otra manera en esa familia que a lo mejor en su momento esporádicamente a lo mejor llegaba a mi mente, pues a lo mejor Dios no quería una familia para mí de este estilo, ¿no? Pero tengo otra familia, que es mi comunidad, que son las personas que de alguna manera me arropan, me cobijan, y que también en algún momento pues han estado en mi caminar, ¿no? Entonces, para mí ese también es la también familia. Es una familia. Cuando usted dio este llamado por Dios, ¿se lo comunicó a sus papás? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Mi mamá siempre lo recuerda mucho. De hecho, cuando tiene la oportunidad de expresarlo con otras personas, porque yo me considero, no sé las demás personas qué concepto tengan de mí, pero yo de pronto he sido, ya cuando tengo mucha confianza, soy muy bromista. A veces las personas dicen, padre, es que no sé si me los diga en serio o no. No sé si sea defecto, sea virtud, pero yo siempre he sido así, ¿no? Entonces, ese día recuerdo que les dije a mis papás, quiero hablar con ustedes. Pero dije de una manera yo creo tan seria que dijeron... Que pensaron que era broma. Que pensaron, no bromas, no. Pues que él nos quiere comunicar. Ok. Y lo primero que me dijeron, ¿no? Bueno, más bien platicaron entre ellos. Yo creo que ya se va a casar, ¿no? Ok. Entonces, digo, fue algo muy curioso, porque mi mamá pues lo recuerda muy bien. Y entonces, pues ya cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos, dije, miren, pues quiero ser sacerdote y voy a entrar al seminario. Pues estaban como en shock en el buen sentido, ¿no? Sí. Porque ellos pensaban que yo ya me iba a casar y no. A lo mejor me iba a casar con la iglesia, pero... Sí, claro. Pero pues les di mucha alegría, pero también de alguna otra manera pues me hicieron muy consciente de lo que yo iba o en este camino de formación. Así es. Sobre todo por las situaciones que a veces puede llegar a ver, como cualquier otra centro de trabajo, como cualquier otra donde se desenvuelva como tal las vocaciones, pero siempre recibí de ellos su apoyo hasta la fecha. Mis hermanos también, ¿no? Y pues para mí era esto muy importante, ¿no? Porque nunca se opusieron, me apoyaron desde sus alcances, y esto a mí me fortaleció mucho. Creo que lo principal siempre en una persona que desea acercarse al seminario para consagrar su vida como sacerdote, el apoyo incondicional que tenga de la familia. Porque tuve compañeros que a veces la familia eran los primeros que lo rechazaban, ¿no? O que les dejaban de hablar, o que de pronto no lo concebían. Porque yo he platicado mucho esta situación. A veces los papás como que desde su imaginario, le digo con mucho respeto para todos los papás, como que en nosotros ven plasmado algo, que mi hijo sea médico, quiero que mi hija sea administradora, quiero que... Y cuando los hijos toman una decisión diferente a la de ellos, pues como que de pronto entran como en una confusión, ¿no? Sí. Incluso a lo mejor hasta, no pleitos en golpes, ¿no? Sino a lo mejor en cuestión de ideas. ¿Y por qué? Si es mejor esto. Sí. Lo hemos escuchado y perdón la expresión, ¿no? Hay papás que luego dicen, pues te vas a morir de hambre de esa carrera. Yo al menos para mí esto fue muy significativo para mí, ¿no? El tener hasta ahora el apoyo y el respaldo de mi familia, ¿no? Entonces eso me ayudó también muchísimo, y hasta esos años que llevo de sacerdocio, pues el pilar fundamental que me ha sostenido, claro, y no por menospreciar a los demás, siempre ha sido mi familia, pues en este caso mi mamá, como lo decía hace un momento, ¿verdad? Aunque mi papá ya falleció, pero también desde su alcance, desde su amor, apoyó. Y claro, pues también mis hermanos. Okay. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo 3 hermanos. ¿Y ellos a qué se dedican?
Pues mis dos hermanas, Ajá. la mayor y la menor, por así decirlo. Ok. Ellas son amas de casa, y mi hermano, que también es contador público. Él vive en la Ciudad de México, ya también su vida la hizo, ¿verdad? Y pues ellos también me han apoyado mucho en esto. Ok, también tomaron su camino y sus decisiones. Su camino, sus decisiones, y respeta mucho que yo realizo, y no ha sido como que tema de conflicto. Una pregunta que tengo, que es duda, y yo sé que a lo mejor para muchas personas también. ¿Ustedes como padres o como párrocos, no sé cómo se les diga correctamente, reciben algún sueldo? Como tal, no. Ok, Quizá hay muchas dudas sobre esto. sí. Quizá de pronto se imaginan, ¿no? Pues por eso los padres son ricos, ¿no? A final de cuentas yo digo que las personas dan, ¿verdad? Y por eso le llamamos donativos, ¿no? Ok, A veces desconocemos mucho esta parte, sí. ¿no? Porque de pronto dicen, pues tantas misas, y lo digo así abiertamente, pero también con mucho respeto, ¿no? Sí. Pues que cambian de carro a cada rato, etcétera, Sí, lo he ¿no? escuchado, sí. Entonces, de alguna u otra manera también, claro, somos administradores. Administradores puede haber buenos como no tan buenos, ¿no? Y no, no toco más el asunto porque, bueno, cada uno se forma según también el amor que le tenga a Dios, ¿no? Y que también nos vamos esforzando. Pero en una parroquia, como en cualquier casa, pues se paga teléfono, se paga a las personas que nos ayudan, se tiene que pagar a la secretaria o al sacristán, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que entra mucho dinero, ¿no? Y a lo mejor sí, pero también hay muchos gastos. Tenemos que pagar también impuestos, quizás tenemos que pagar algunas colectas que se nos piden, ¿no? Precisamente como ayudar también a la iglesia, pues de manera universal, ¿no? Si lo podemos decir así, ¿no? Menciono, por ejemplo, ahorita una colecta que se llama de Cáritas, que es un organismo dentro de la iglesia que cada año se hace esta colecta. Y esta organización, quizá incluso la pueden buscar por internet, tiene su propia página, atiende a muchos hospitales. También se dedica a, pues, ayudar a personas, pues, de bajos recursos, vulnerables, a niños también con escasos recursos, ¿no? Y esto obviamente, pues, propiamente la iglesia como tal lo absorbe. Quizá de pronto dicen, ¿y por qué no lo publican? Yo me refiero mucho al texto de los evangelios, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Y si ayudamos es con una cuestión de ¿qué? Pues de que ustedes también tengan la certeza que, aunque a veces es difícil explicar el caso, porque no todos lo entenderán, ¿no? Así es. Pero quien hace uso o es buen administrador, creo yo que también se ve en las acciones, ¿no? Entonces, no recibimos como tal un sueldo, ¿verdad? Hay estipendios que se estipulan ya como diócesis, pero al menos lo digo personalmente, primero hay que pagar a los demás, ¿verdad? Y ya después, pues al final de cuentas tenemos que administrar como una ama de casa, ¿no? No porque le digan, ay, te di 5,000 pesos a la semana, ¿qué le hiciste, no? Y el ama de casa dirá, pues tuve que pagar la luz, el agua, que los útiles de los niños si piden, que se fueron a excursión, y al final a veces la mamá tiene que, como decimos comúnmente, ¿no? Tiene que estirar el gasto, ¿no? Así funciona, pues, una parroquia como tal. Y cuando se vuelve sacerdote, ¿es como si se casara con la iglesia? ¿Cómo funciona? Yo lo comparo mucho con el matrimonio. ¿Cuál es la cuestión? Fundamentalmente, cuando nosotros pedimos al obispo, nosotros elaboramos una carta a puño y letra solicitando que se nos confiera el ministerio del orden sacerdotal, en su caso, como decía hace un momento, del diaconado. Obviamente se tiene que hacer algo que se llama proclamas, es decir, comunicarle a la comunidad donde estemos o donde hemos estado. Ahora sí se hace, leer una carta que está, pues, fundamentada en algo que nosotros llamamos Código de Derecho Canónico. Y dice que se tiene que presentar estas proclamas, lo digo de un lenguaje sencillo, para que se comprenda. Decirá, pues, esta persona ha solicitado a través de una carta para ser admitido para que se le administre el misterio del diaconado. Si hay algo que de alguna manera sea turbio, las personas tienen este derecho, en el caso de la comunidad,
de expresarlo. Claro, pues solamente con pruebas. Claro, ¿no? claro, sí. Yo precisamente hace 8 días yo leía una proclama de un seminarista que estuvo con nosotros el año pasado. Que a lo mejor en son de broma les decía a las personas, no es válido que digan, padre, pues es que no se despidió el seminarista de mí y por eso que no lo ordene, ¿no? Puede ser acusaciones graves y sustentadas en pruebas, ¿no? Ok. Así también se le hace un matrimonio, ¿no? Se Sí. pegan las proclamas, sus amonestaciones, como lo queramos llamar, y si no hay ninguna objeción, pues el matrimonio se puede llevar a cabo. No es como en las novelas, ¿no? Que ya está la misa y dicen que el que le hace de actor del padre, ¿no? O sacerdote. Si hay alguno que esté en contra, que lo diga. No. Si no, esto se hace antes, ¿no? Si nos casamos con la iglesia, ¿por qué? Porque de alguna manera debemos vivir la fidelidad. Ok. Segundo, obviamente la fidelidad abarca muchas cosas, ¿no? Segundo, también, pues el amor que le tengamos a la comunidad, ¿no? Ok. Aunque a veces las personas dicen, ay, que el Padre no los quiere, claro que los queremos, ¿no? Y los llegamos a estimar, ¿no? Porque son parte, y lo decía en la pregunta pasada, son parte también de nuestra familia. También nos preocupamos, también los corregimos, ¿no? Que a veces lo toman como regaño, pero pues es parte también de la dinámica, ¿no? Sí. Porque no es la cuestión de regañarlos, es la cuestión de que ellos aprendan también a vivir el amor de Dios de sus realidades, ¿no? Como lo tocábamos en preguntas anteriores, la cuestión del amor, ¿no? Entonces, sí nos casamos con la iglesia, ¿por qué? Porque también es una decisión libre que nosotros hacemos, ¿no? Si en algún momento dice, a pesar de que, porque ha habido, pues quizá hermanos, ¿no? Que en algún momento terminan su proceso y ellos pueden decir, pues no, esto no es mío. Y como decía, pues es válido, Claro. ¿no? Porque creo que esto, como cualquier otra vocación, se abraza por convicción y también por amor, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera también así nos dice, ¿no? Nos casamos con la iglesia y pues también y tratamos de alguna manera pues llevar esto pues a mejor término. Y se deslindan de su familia, pues de cuando eran pequeños. O sea, si yo me llego a casar con la iglesia como usted lo hizo, ¿se deslinda de alguna manera con la familia que ya tiene o no? Es una pregunta interesante porque, y me gustan sus preguntas, sobre todo porque yo creo que despejaría mucho dudas de algunas personas, ¿no? Así es. No nos deslindamos totalmente, pero sí nuestra prioridad es la iglesia o, como muchos dicen, la parroquia. ¿Por qué? Porque hacemos una decisión, ¿no? Libre, ya lo comentaba, ¿no? Quizá ya el hecho de entrar en una formación, yo lo llamo así, no sé si sea correcto, pero es una manera distinta de qué, de compartir la vida con nuestros seres queridos. Y lo sustento, quizá me guío siempre por la cuestión del matrimonio, ¿no? En los evangelios dice así, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa y será una sola carne. A veces esto a los matrimonios como que los pone en conflicto, ¿no? Sí. Como diciendo, Dios ya no quiere que vea a mi familia, que la reniegue, ¿no? Es una manera de ¿qué? Distinta de convivir. ¿Por qué? Porque ahora su prioridad del esposo o de la esposa, según sea el caso, pues es su familia. Nosotros la familia la abordamos de padre, madre e hijos. Sí. Así también nosotros. Y pongo un ejemplo muy sencillo que a veces utilizo pues cuando me hacen este tipo de preguntas, ¿no? Les digo, miren, si yo en sábado tengo muchas misas y resulta que a lo mejor un familiar tiene una fiesta, ¿cuál sería mi prioridad? Las misas. Las misas. ¿Por qué? Independientemente si ya las hayan pagado o no. Porque yo decidí libremente que, pues de esta manera que, pues a abrazar el sacerdocio con todo lo que implica. Okay. Imagínense ustedes que les dijera, hoy no les voy a celebrar porque tengo unos 15 años de una sobrina o tengo un matrimonio de un tío. Okay. ¿Qué me van a decir ustedes? Padre, pues para eso se ordenó y con justa razón, ¿no? Okay. Si yo puedo, les digo, y a lo mejor es muy repetitivo el caso que a veces les digo, si yo puedo, voy un rato a convivir con mi familia. Si de alguna manera hay muchas celebraciones, a lo mejor hay que tener un grupo o alguna situación delicada, Sí.
pues qué, no voy a estar así como que, a ver, nada más te doy 10 minutos porque ya va a empezar el vals, ¿no? No. Y eso no nos causa, al menos a mí no me causa conflicto. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, no es despreciar a la familia, pero tenemos una prioridad. Y no es porque el poder convivir con la familia sea malo, ¿no? Sí, sí. Al menos a mí hay momentos específicos donde comparto con mi familia, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, con la familia de mi mamá. Okay. Ellos cada año, mientras yo no los permita, nos reunimos el 1 de enero. Entonces yo termino mis celebraciones el 1 de enero y ya por la tarde voy a convivir con ellos. Ay, qué bonito. Es decir, pues ya no convivo con ustedes, ¿verdad? Porque me caen mal, ¿no? Sí, no, es otra manera, ¿no? Okay. Y así pues, no solamente con mi familia. Yo de verdad agradezco y lo digo ahora en este espacio. Hay muchas personas que luego me invitan, pues, también de la comunidad. Pero a veces también el trabajo nos sobrepasa, ¿no? Okay. Habrá momentos que sí vayamos, habrá momentos, o lo digo a título personal, que aunque hagamos el esfuerzo, pues no podemos ir por las actividades o por los compromisos que ya tenemos dentro de la parroquia. Okay. ¿No? Entonces, yo siempre les explico esto, ¿no? Miren, si puedo, voy un ratito. Cuando a lo mejor tengo espacio, digo, pues allá nos vemos, ¿no? Okay, sí. Pero siempre con esta honestidad para con ellos. Así es. Y cuando se ordenan como sacerdotes, ¿hay ciertas cosas que se les prohíben? Pues no se nos prohíben, pero considero que hay ciertas normas como en todo lugar. Okay. ¿No? Y somos muy conscientes de ello. Solo que a veces podríamos quebrantar aquellos lineamientos. Okay. Y es a veces complicado, ¿no? Por eso muchos se preguntan ¿por qué tantos años de formación? Así es. Al menos yo lo digo así. No hay cosas que de pronto no vemos en el seminario porque es una inmensidad, ¿no? Yo creo que la verdadera prueba está fuera de. No podríamos decir, en mi caso, ¿no? Yo no me sigo preparando. Ya lo que me enseñan en el seminario ya, ¿no? Hoy tenemos un mundo tan cambiante que exige, en el buen sentido de la palabra, al sacerdote, seguirse preparando. Okay. Desde temas actuales, ¿no? Desde cómo es la relación, por ejemplo, con las familias, con los jóvenes, sí. ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho. Incluso los cursos que se dan, por ejemplo, en el catecismo, sí. Pues yo crecí con el famoso catecismo de la carita, que le llaman, ¿no? Que era a base de preguntas y respuestas, okay. ¿no? El Padre es Dios y todo, sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, hasta como cantados luego las catequistas que yo tuve nos lo hacían, ¿no? Okay. Ay, pues ya te lo memorizaste, pues ¿qué? Pues ya estás listo para tu primera comunión. Ahora, ¿qué ha optado la Iglesia? Por aquello que se les da, lo comprendan, pero es de su realidad. Okay. Y me parece algo bueno, ¿no? Por eso hoy de pronto se dice, ¿y por qué un año de formación, ¿no? Para los niños. Sí. En nuestra diócesis es un año. Okay. Hay algunas otras diócesis que a lo mejor es escolarizado o 3 años. Pero hoy las situaciones que vivimos a nivel no solamente religión, sino a nivel pues social, a nivel incluso personal, sí. Implica tocar temas delicados. ¿Para qué? Para que no nos estanquemos en el buen sentido de la palabra. Sí. ¿No? Entonces, esto nos ayuda pues mucho también a seguirnos preparando, sí. ¿No? Y sobre todo también pues a tocar temas actuales. Sí, sí, sí. Porque a veces no se tocan, el día que nos preguntan nos quedamos callados, ¿no? O puede ser que diga, pues sí, que Dios te ayude, ¿no? Porque yo no puedo. Es una broma. ¿No? Ok. Esto sí nos ayuda mucho también. ¿Y qué cosas usted como párroco no podría realizar? Es una pregunta quizá complicada desde qué aspecto. Porque como ya lo decía en la pregunta anterior, hay lineamientos. Yo sé que a veces a las personas les cuesta un poquito comprender, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en algo muy concreto. Las misas de la Virgen de Guadalupe. Ahí solamente se nos autoriza para ir a celebrar por la demanda que hay, porque a veces muchas familias quieren su misa. De pronto, ¿a qué? Pues a celebrarles quizá incluso en su domicilio. Fuera de ello, pues no se nos autoriza. Y no, porque al final de cuentas, ¿qué? Pues está el templo, ¿no? Entonces lo que se le llamaba, o se le llama en la actualidad, los elefantes blancos. Podríamos tener una super capilla muy grande, pero estar vacía. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos dedicamos a celebrar fuera de la parroquia, okay. ¿no? Entonces, pienso yo que no es algo prohibido, quizá estoy mal en mi definición, pero es algo que no debemos hacer, porque confundimos a la gente, como con esta familia sí y con nosotros no. Sí. Y es un conflicto que a veces generamos en las personas, ¿no?
Claro que a veces por más que se les explica a algunas personas, pues dicen, es que usted se opone, ¿no? O es que como tal fulanito de tal siglo. Bueno, trato yo de alinearme con lo que pues nuestro señor obispo nos pide. Ok. A veces está la tentación, claro está, pero pues también uno debe estar firme pues en la convicción que ha decidido, pues también, ¿no? Porque cuando uno se ordena, hay algo que el obispo nos pregunta y nosotros en esa convicción decimos, ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Y decimos, sí prometo. Entonces ese sí yo creo que marca mucho, Sí. ¿no? Entonces, porque repito, es una decisión, y a lo mejor lo he repetido muchas veces, es una decisión libre, es una decisión consciente, ¿no? Y esto nos ayuda a comprender, repito, aunque hoy se presta muchas situaciones, pero trato, lo digo con esta palabra y con mayúscula, trato de conducirme por lo correcto. Ahora, un tema que igual es muy, no sé si decirlo tabú o pues que es muy interesante para las personas sobre el cielo y el infierno. En la religión católica, pues lo que uno sabe es por encimita. Siento que usted nos podría dar un poquito más de panorama por la preparación que ya tiene. ¿Qué opina sobre este tema o qué nos podría compartir sobre este tema? Si me permites tocarlo desde la cuestión humana, todos al final esperamos un premio, que a veces cuando no llega, pues ¿qué? Se siente uno desilusionado. Pensemos en los premios que dan las diferentes empresas. Pensemos por productividad, por puntualidad, etcétera. Sabemos que está, pero ¿de qué dependerá? De nuestro esfuerzo. Así es. Yo recuerdo una frase de una profesora, era muy estricta, ¿no? Y nos decía, ustedes desde ahorita ya tienen el 10 ganado. ¿Qué pasa? Pues solamente conserven. A veces pensamos en nuestra religión católica que todo está prohibido, que no hay que hacer cosas malas porque ya perdimos el infierno, que hoy en día podríamos decirlo así con esta apertura, hoy ya no se habla de estas palabras, de cielo, de salvación, etcétera. ¿Por qué? Porque quizá hoy lo que queremos es, pues si me voy a morir, pues ¿qué? Pues mejor voy a disfrutar la vida, porque yo no sé si existe el cielo o el infierno. Así. Y esto parte desde la cuestión de qué, de si creemos o no en Dios. Incluso no se considera religión el ateísmo, pero es algo contradictorio y muy interesante. Porque aquella persona que se dice ser atea pronuncia el nombre de Dios. Dice, yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Por esto y por esto, por eso no creo en Dios. Como aquella persona que dice, yo no creo en el amor. ¿Por qué no crees en el amor? Porque mi novio, mi novia me falló. Sí, pero no podemos generalizar. Es una ley de la lógica, no generalizar, ¿no? Okay. Y a veces les digo, quizás son casos que he compartido con mi feligresía, ¿no? Pues si el amor no existe, pues búscate una persona cualquiera para que te lo hagas novio o novia, ¿no? Pues sí. Todos somos iguales. ¿Por qué te tardas en escoger a una persona para que sea tu compañero? A lo mejor de camino, por un tiempo determinado o no. Sí. ¿No? Y a veces esas cuestiones como que nos ponen a pensar, porque lo que necesitamos hoy es reflexionar sobre lo que hacemos. Okay. A mí me gusta mucho reflexionar, quizá puedo caer en la exageración y siempre se los comparto cuando puedo con mi feligresía, ¿no? Hasta los mismos refranes, ¿no? Y hay uno que siempre les digo, ¿no? Cuando uno de pronto está decepcionado, triste, le pasó algo, pues que no pensaba en su camino, lo primero que decimos, más vale solo que estar mal acompañado. Definitivamente. Entonces vámonos a vivir a una isla, ¿no? Donde nadie te diga nada. No, padre, pues aunque sea para pelear con mi esposo, mi esposa, bueno, no quiere estar solo, sola. Sí. ¿No? Entonces son cosas que pueden ser muy burlas para unos, pero para otros les ayuda a reflexionar sobre su propia, pues, vida, ¿no? Es que estoy viviendo un infierno mi vida. Sí. ¿No? O es que estoy en la gloria, ¿no? Cuando a lo mejor alguien se va de vacaciones y no tiene ningún pendiente, dice es el cielo o el paraíso. Sí, sí. Y hacemos referencia a esto. El estado de la persona, tanto moral o espiritual, que alcanza. Claro, aquí hay una promesa. Porque a mí me gusta de pronto ver ese tipo de situaciones. Pensemos en algún momento, y a lo mejor es una herejía que voy a decir, que no existiera como tal Dios. ¿Qué nos indicaría como tal? Porque al final de cuentas, si no existe Dios, como muchos lo afirman, que como decimos antes en el ateísmo, sí, ¿qué nos motiva a ser buenos o ser malos? Pues al final de cuentas no hay castigo ni nada. Estaríamos como en el limbo, por así decirlo. Así es. ¿No? Pero hay algo dentro de nosotros que aunque muchas veces no
lo contemplemos, está esta lucha interna, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, entre lo que la vida me dice y lo que yo por mi razón o ser razón, depende cómo lo tomemos, Sí. quiero hacer. Yo creo que muchos, o al menos en mi época, me tocaron todavía de estas caricaturas, ¿no? Donde se encontraba en conflicto el personaje y decía qué hacer. Ujú. Y automáticamente, ¿verdad? Le aparecía a uno igual, un diablito Sí. y un angelito, ¿no? Sí. Y el angelito, ¿qué le decía? Mira, eso no está bien, mira, te va a ir mal, Sí. mira, vete por este lado. Y el diablito, ¿no? No va a pasar nada, ¿quién se va a enterar? Sí. ¿Verdad? Tú sé feliz, palabras más, palabras menos. Sí. Desde aquí saqué la cuestión del bien y el mal. Si lo podríamos traducir de esta manera, el cielo o el infierno. Yo digo que hasta en una novela necesitan ¿qué? Pues la parte mala, ¿no? Sí, para que Está tenga. está la parte buena, ¿no? Sí. Necesitan, yo al menos he visto en toda la mayoría de los programas, sobre todo en las novelas, no porque las vea, ¿no? Pero siempre está un sacerdote, aquel que consuela, aquel que dice hace las cosas bien, aquel que a lo mejor el personaje principal u otros, ¿no? De pronto dicen, pues me encuentro en esta situación, ¿qué hacer? Trata de calmarla o calmarlo, dependiendo, ¿no? Pero habrá otros que no quieran la felicidad de esa persona. Y así pienso yo que se puede manejar la cuestión del cielo o el infierno. Porque todos anhelamos que en un momento otra vida mejor que esta. Y no porque esta no la vivamos, ¿no? Pero pienso yo que tenemos como que esta idea futuro, ¿no? Ay, ojalá que en la otra vida esté mejor. Ojalá que más adelante mi vida cambie. Ese es anhelar que, si no lo queremos ver así el cielo, la felicidad verdadera. Porque si podríamos nosotros analizarlo de una manera muy madura, pues al final de cuentas todos queremos llegar a una felicidad. ¿Por qué no podemos tener aquí la felicidad plena? Y quizá me equivoque. Por las situaciones que hoy vivimos. Una persona que de pronto está feliz y le llega un problema, ya esa felicidad ¿qué? Se disolvió, Sí. ¿no? Y por no sentir ese dolor, esa tristeza, buscamos otros medios para sentirnos por un momento ¿qué? En paz o felices. Pero se termina ello y el ser humano vuelve a buscar esa felicidad, vuelve a buscar esa tranquilidad, porque no quiere vivir, si de una manera puede explicarse así, pues un infierno, ¿no? Podríamos traducir en palabras sencillas y muy humanas, sin tocar la religión, como que, pues mi vida a lo mejor en un caos, ¿no? Como mi vida en no sé qué hacer, ¿no? Sí. Como mi vida en que tome malas decisiones y esto me está repercutiendo, ¿no? Okay. O el cielo, repito, desde esa cuestión humana y palabras muy sencillas que se pudieran comprender, ¿no? Estar en paz conmigo mismo, con los demás, tratar de ser feliz con lo que tengo, con lo que soy, y es cuando encontramos en nosotros como un equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Okay. Podría explicarlo yo teológicamente, pero nos veríamos mal sin las palabras. ¿Y qué está hablando el padre? Sí, Y nos claro. vayan a ver, ¿no? Sí. Entonces, lo Bien. manejo de esa manera. Muy bien. Yo tengo una duda, creo que sí es un poco personal, pero también lo he escuchado de muchas otras personas, de por qué llegan o por qué vienen personas a sufrir. Y lo ven, bueno, he escuchado que muchas personas lo ven como, no sé si sea correcto, renegando de Dios. Es de por qué trajeron a tal a sufrir. Un ejemplo, no sé si lo llegó a escuchar, de una niña que le decían, o mejor conocida, o mayormente conocida como Calcetitas Rojas, que ella llegó y sufrió muchos maltratos por su mamá, por su padrastro, y la llevaron a la muerte. Ahí fue donde yo llegué a escuchar de muchas personas desde por qué Dios permite que una niña llegue a este mundo a sufrir. Es muy interesante esta pregunta porque en algún momento me decían a mí, Padre, si Dios creó todo, ¿por qué creó el mal? Entonces no es Dios. Entonces Dios no nos ama. ¿Por qué viene el sufrimiento? ¿Por qué viene el mal? Así es. Por la decisión del ser humano. Okay. Dios creó todo, ya entramos un poquito en religión, creó todo bueno. Y hay aquí una particularidad, cuando crea al hombre y a la mujer, dice, los creó o lo creó muy bueno. Este superlativo muy bueno. Cuando nosotros probamos una comida, decimos, esto está bueno, pero esto está muy bueno, ¿no? Está riquísimo. Decimos, es para chuparse los dedos, etcétera, ¿no? Sí. Porque hay una diferencia. Ahora aquí llamamos algo que a lo mejor se puede como que malinterpretar.
la cuestión de la libertad. Somos libres. Tan es así que Dios deja que el hombre actúe, porque si no nos hubiera hecho como maniquíes, ¿no? En serie. Y si Dios dijera, alcen todos la mano izquierda, a lo mejor no son los ejemplos correctos, pero quizá para iluminar un poquito. Todos alzaríamos la mano izquierda aunque no quisiéramos. Y diríamos, ¿y por qué Dios no respeta nuestra libertad? No que nos dio libertad. Y en la Sagrada Escritura, desde la humanidad, el hombre siempre ha querido ser más que Dios. Si quitamos la palabra más que otro semejante a él. Eso hablamos hoy de mucha envidia, ¿no? Es que esta persona, esta familia está creciendo, pues yo quiero ser más que esta persona. Y no importa si tengo, perdón la expresión, que pisotearla. Yo me recuerdo mucho cuando las personas de pronto expresan, ¿no? Es que padre, fui a ver a tal persona que me dijo que me están haciendo daño, que me tienen de envidia. Pues a todos nos tienen envidia. A veces como chascarrillo le digo, ¿no? Digo, si a mí me tienen envidia por ser guapo, ¿verdad? Y luego la guapura no se pega. Pero lo digo en ese sentido. Pues, ¿no? Quizá para relajarnos un poquito en ese sentido, ¿no? Ciertamente, ¿qué podríamos decir aquí? Hoy muchos decimos esto. Es que Dios permite las guerras. Es que Dios permite el hambre. Es que Dios, si es Dios, ¿por qué no actúa? Ya entonces, ¿qué? No seríamos libres. Y el hombre tiene algo que llamamos conciencia. Y la conciencia nunca se va a equivocar. ¿Qué es lo que se equivoca? Nuestra inteligencia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Todos somos conscientes de lo bueno y de lo malo. Aquí no podríamos decir, es que no sé, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, te vendo esto, ¿no? Que a lo mejor es ilícito. Tú sabes que es malo, pero dices, ¿qué puede pasar? ¿Qué tanto es tantito, no? Lo permisible hoy, ¿no? Que lo podemos ahora, ¿qué? Normalizar, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de Dios, es de la cuestión del ser humano por lo que decide, ¿no? Si yo voy en el tráfico y una persona se me mete, pues mira mi temperamento, pues le echo bronca, ¿no? Y a verdad, ¿cómo no? Y ahora vemos que situaciones que llegan a la cuestión de ¿qué? De arrancar las vidas. Y ahí no podemos decir, es que ¿por qué Dios lo permite? No, es la decisión que nosotros tomamos ante la vida, ¿no? Alguien me puede agredir y yo puedo decir, pues mejor me voy, ¿no? No quiero causar pleito, aunque nos digan es que eres un cobarde, es que no te defiendes, pero al final de cuentas optas ¿qué? Por lo bueno para ti. Y eso no es una cuestión egoísta, ¿no? Entonces, yo creo que así muchos casos que hoy pudiéramos nosotros pues traer a nuestra mente, ¿no? Pero me atrevo a lo mejor a decir esto, quizás no es correcto, pero hay muchas heridas que aún traemos. Y eso a veces llega a repercutir o los desplazamos a quienes están a nuestro alrededor. Si una persona recibió agresión en su niñez, ¿verdad? Por parte de los papás, pues es lógico que la persona más adelante que quiera formar una familia, esto lo va a desplazar de manera consciente o inconsciente. Pero también hay personas que dicen, yo no quiero esto en mi vida. Pensemos en un padre, una madre de familia que ha caído en el alcoholismo. El hijo o la hija va a decir, yo no quiero esto para mi vida porque hay agresión, porque hay esto. Y entonces, ¿qué? No podríamos decirlo, incluso afirmar, es que Dios lo permite, ¿no? Dios permite el mal, y así lo digo con esas palabras, para un bien mayor. ¿No? Y este bien mayor, ¿qué es? Buscar lo que para mí es correcto, aunque hoy podríamos, repito, como normalizar muchas cosas, ¿no? Es tu vida, tú decides, está bien, sí, pero más adelante como tal, tienes que ser responsable de aquellas decisiones que tú tomaste. Porque Dios nos invita, y digo con esta palabra, nos invita a la bondad. Y es más fácil, por eso causa quizá un escándalo, pues que a la persona que te agredió la perdones. ¿Qué es lo que humanamente te puede decir? ¿Verdad? Pues desquítate, es que eres un cobarde, es que si no te va a volver a hacer lo mismo. Y entonces entramos en una cultura de ¿qué? De violencia, de no dejarnos. Lo que se manejaba antes, yo creo que ahora sea como que ha mutado mucho, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley era, entre comillas, lo pongo así, justa, ¿no? Si tú me aventaste una piedra, yo tengo el derecho de aventarte otra piedra y quedamos igual. Pero hoy no, ¿verdad?
Hoy tú me diste un golpe en la cara, pues yo te doy 3 para que no te metas conmigo. Y la otra persona, si no se deja, pues ya no son los golpes. Ahora voy a utilizar otro tipo de violencia para que no te metas conmigo. Y es triste que ahora no es una cuestión a veces personal. Sí. Hoy tristemente a veces ya se meten ¿con quién? Con las familias, con los seres queridos. Y es una cuestión de ¿qué? De no acabar. Al contrario, se va expandiendo. Sí. ¿No? Entonces, repito, es la decisión, ¿verdad?, que nosotros hacemos. Pero a veces esas decisiones pueden ser ¿qué? No reflexionadas. Ok. Como aquel padre de familia, ¿no?, que puede a lo mejor le pegó al niño y después que se lo surtió, perdón la expresión, ¿no?, le pregunta, a ver, dime qué hiciste. Pues ya para qué si ya le pegaste. Sí, claro. ¿No? Porque nos cuesta mucho escuchar, ¿no? Decir, a ver qué pasó, ¿no? Si es que él tuvo la culpa, es que me dijo, como nos hacían antes nosotros, ¿no? Pues para que ni un otro se queje ni el otro se ría. Tú porque le pegaste y tú porque le regresaste. Ok. Quizá hoy podríamos pensar que son métodos cavernícolas, y perdón la expresión, ¿no? O arcaicos. Pero a veces también con eso, ¿qué? Pues también nos educaban los papás. Quizá no era la mejor manera, pero de alguna manera, ¿qué? Pues comprendíamos la justicia desde nuestro quizá limitado conocimiento cuando éramos niños o jóvenes. Así es. Sí, igual, pues es muy común decir cuando alguien perdona, como ahorita lo comentaba, que es muy tonto o que es muy, o una frase que utilizan mucho de te falta maldad, porque sí llega a haber personas muy nobles que llegan a perdonar algo que les hayan hecho, pero no se dan cuenta que eso es un beneficio para la persona que perdona. Claro. No para la persona que causó Yo lo el daño. pongo con una frase, ¿no? Y los he dicho a algunas personas que de alguna manera tienen la oportunidad también de hablar de esta cuestión del perdón. Digo, el perdón, la venganza, ¿verdad? O el rencor o el odio es como una bebida que tú te tomas teniendo la certeza equivocadamente que le va a hacer daño a la otra persona. Y a veces así funciona. Sí. La otra persona puede estar lo más tranquilo, a lo mejor ya se lo olvidó, quizás sí lo tiene en mente, pero pues ya pasó. Sí. Y nosotros hasta con el pensamiento vemos a esa persona y ese día que era tan bonito para uno, se vuelve gris por ver a esa persona. Y porque la vi y me recordó y eso. Sí. Claro, aquí hay que tener esta cuestión de muchas de estas palabras que decimos. Es que perdono, pero no olvido. No es necesariamente olvidar, pero yo lo refiero siempre a una cuestión de ¿qué? De saber sanar. Claro. ¿No? Si me heriste, si me lastimaste, te perdono porque es un beneficio para mí. Así es. Pero a lo mejor se perdió la confianza. A lo mejor ya no quiero estar cerca de ti. Y eso es válido. ¿Por qué? Porque es sano también, ¿no? Y no que decir, te voy a censurar, te voy a dejar. Hay cosas que cambian humanamente hablando. Así es. ¿No? Pero en ese perdón decir, pues que lo alcancé, no tengo nada en contra de ti, pero yo quiero estar en paz interiormente. Bien. Así es. Nos comentaba acerca de, llegué a escuchar ahorita en el inicio sobre las sectas. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y una religión? Una secta es una cuestión de una separación momentánea de Dios. Ok. ¿No? Antes de la entrevista le platicaba, ¿no? Hoy queremos buscar, o aún muchos buscan a Dios, pero un Dios a su medida. Okay. Quizá podríamos hablar hoy de un Dios abstracto. Sí. Que se refiere esto a un Dios sin forma, o un Dios hacerlo a mi medida, ¿no? Es decir, mientras no me exija, mientras no esto, ¿no? Sabemos que en la Iglesia Católica como tal, que pues hay sacramentos. Sí. Quizá en otras sectas, desconozco todas, ¿verdad? Porque, pero en algunas, pues no hay como tal sacramentos. Ok. Pues ya no hay Eucaristía. Eso lo comentaba hace 8 días en una homilía, ¿no? Okay. Pues no hay sacramentos, para mí mejor, ya no tengo que prepararme para el catecismo, para la primera comunión. Sí. Pues si me quiero me caso y si no, no, todos felices. Okay. Pero hay algo que nos mueve, que es esta cuestión de ¿qué? De una moral. Sí. ¿No? ¿Qué hacer con mi vida? Y esto pues repercute mucho también pues en la manera de que desarrollarlos, ¿no? Sí. Quizá una cuestión de religiones pues hay pocas. Yo le decía hace rato, ¿no? Pues el hinduismo, el islamismo, que de alguna manera tienen como tal
ciertas bases, aunque no de alguna manera llamamos a un Dios con mayúscula. Ok. ¿No? Sin embargo, bueno, pues también tiene sus propios lineamientos. Una secta puede surgir así nada más, porque yo quiero irme por esta corriente, así, ¿no? Ok. Entonces, no, una religión como tal tiene también sus propios estatutos, etcétera, ¿no? No solamente estatutos, sino qué camino nosotros seguir, ¿no? Ok, sí. Por eso muchos decimos, por eso me cambio de religión, más bien no la conocimos. O a lo mejor porque a mí aquí me exigen mucho y acá no, pues acá estoy más feliz, más cómodo, ¿no? Sí. Y se van formando ciertos grupos, ¿no? Ok. Yo hace rato lo escuchaba precisamente en los comentarios, ¿no? De una publicación que hacían, ¿no? Donde decía, bueno, pues es que en esa cuestión que usted preguntaba, ¿no? Si recibíamos un sueldo, ¿no? Sí. Muchos dicen, ay, pues es que en la Iglesia Católica no se exige como tal, es un donativo. Y pensemos cuando algunos hermanos nuestros, digamos, pasan por la colecta, Sí. ¿no? Habrá personas que a lo mejor sí den, otras que no, Claro. pero pues no pasa nada, ¿no? En otras sectas sí les exigen, porque tienen como esta idea, mientras des más, Dios va a estar más contento. Sí. Y no es así, tenemos a un Dios libre, Sí. y tan libre en el buen sentido, que de pronto nosotros podemos acercarnos o no a Él, y Él nos seguirá amando, Sí. ¿no? Entonces, ciertamente algunos padres de la iglesia en su momento decían, ¿no? Que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Dios sabrá sus modos, y yo me acuerdo mucho de las frases de algunos sacerdotes que en su momento tuve en formación, ¿no? Bueno, tú no te preocupes si se van a salvar los demás o no. Tú preocúpate y trabaja por tu salvación, ¿no? Porque a veces estamos más atentos a otros, ¿no? Sí, claro. Y nos olvidamos nosotros de qué, de seguir cultivando pues nuestra salvación. Claro, los que aún tenemos pues esta certeza, Sí. ¿no? De que después de esta vida lo que Dios nos promete es una vida que pues eterna, ¿no? Sí. Entonces puede ser muy complicado quizá explicarlos, ¿no? Porque habrá muchas opiniones, habrá quienes estén en contra de nosotros, a favor de nosotros, pero al final de cuentas considero que es una opinión, Sí, ¿no? En ese aspecto. Por lo que vengo entendiendo, entonces siento que de alguna manera las personas que se acercan a alguna secta, que ellos sí llegan a llamarlo como religión, es más porque buscan un Dios más permisivo, siento yo, y que buscan tal vez la manera más fácil, entre comillas, de llegar al reino de los cielos, ¿no? Yo he dicho algo y quizá esté mal en esto, ¿no? Y si en un momento estoy mal, pues también soy tan ser humano como me gusta que me corrija, Claro. con madurez, ¿no? Pero pienso que al final todos buscamos, o la mayoría buscamos la salvación. Sí. Un solo Dios, no tenemos a un Dios dividido, Sí. ¿no? Al final que en este aspecto también, pues buscamos a alguien, algo trascendental que nosotros llamamos. No en esta vida decir, pues ya vine, ¿verdad? Crecí o nací, crecí, me reproduje, ya morí, ya, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas tenemos esa esperanza. Y yo lo refiero muy bien, quizás ejemplos que no los he platicado o los he compartido con mi feligresía. Tiene un sentido el qué, como un signo de esperanza, ¿no? Sí. No por costumbre, porque en eso encontramos también que esta conexión, en el buen sentido, con la esperanza de ver nuevamente a nuestros seres queridos en algún momento. Así es. Porque si no, ¿qué? Simplemente sería como algo ficticio, ¿no? Sí. Pues le rezo a alguien que a lo mejor ya ni voy a ver. Pensemos así en un lenguaje sencillo, ¿no? Le pongo una ofrenda, pienso que viene, pero ¿cómo vas a decir esto si dices tú que pues de esta vida ya no hay otra? No existe Dios o no es, ¿no? Puede ser complejo, pero también muy sencillo hablar de esto, ¿no? Sí. Cuando está la apertura de corazón y no hay como esta cuestión de dimes y diretes, ¿no? Sí, sí. Pero considero esto, al final todos buscamos, si no queremos llamarle Dios, buscamos que una vida mejor que esta. Y no porque todo sea malo. Hoy más bien nos hemos enfocado más a ver lo malo. Leía en un libro, no recuerdo ahorita el título, pero ponía un ejemplo muy sencillo. Hoy quizás nos fijamos más, por ejemplo, en las personas que se dedican a hacer el mal, etcétera, ¿no? Dice, y dejamos de observar las personas que también hacen el bien. Sí. Y pone un ejemplo muy sencillo.
aquellas personas que a lo mejor maltratan a los animales, etcétera, nos fijamos más en ello Sí. que en personas que se dedican a cuidar a los animales, que a lo mejor de pronto decía este texto, ¿no? Que hay personas que salen a correr con sus animalitos, con sus perritos, ¿verdad? Sí. ¿Y esto qué? Denota que aún en nuestras situaciones tan complejas, uno busca ¿qué? Lo que es grato, uno busca lo que nos hace felices, Sí. pero no quedarnos solamente en este plano. Ya lo decía hace rato con una palabra, trascender, ¿no? Porque podríamos definirnos como, entre comillas, personas buenas, pero buena desde qué aspecto, ¿no? Ah, pues no mato, no robo, no esto, entonces soy una persona buena, súper buena, ¿no? Pero pensemos cuál es la relación, por ejemplo, con tu familia, Sí. cuál es la relación con los demás, contigo mismo, ¿no? Cuando a lo mejor no salen las cosas, dicen, ay, no puedo hacer esto, ¿verdad? Es que las cosas no me salen bien. Pues de ahí denigramos nuestra, ¿qué? Nuestra condición de hijos de Dios, Sí. ¿no? Entonces, son muchos engranajes, Sí. ¿verdad? Que a veces hoy están dispersos, ¿no? Pero que esto nos ayuda también a comprender el sentido de la vida. Ok. Sí llega a suceder que en algún momento ha habido malos sacerdotes. ¿Por qué cree que suceda esto? Considero que no malos sacerdotes, porque sería entonces quitarles también o demeritarlos en las cosas buenas que han hecho. Ok. Pensemos en la cuestión de quitar esta palabra de malos sacerdotes, Ok. más bien de que algo nos falta por dar, Ok. ¿no? Y somos parte también de una sociedad, Sí. porque no podemos hacer este parteaguas de personas malas o buenas. Ok. Claro que los hay, ¿no? Ok. Porque ¿dónde empieza a ver la maldad, considero yo? Cuando una persona pierde los escrúpulos. Sí. Cuando ya se goza en la maldad, cuando ya se goza en hacer daño a los demás. Sí. Y esto, lejos de tratar de que le causen su interior dolor o tristeza o remordimiento, le causa placer. Sí. Ahí sí podríamos hablar de qué? De una persona verdaderamente mala. Ok. Solamente yo considero, porque al final soy sacerdote, Sí. ¿no? Y no es la cuestión de cómo lo hacemos, sino qué tan comprometidos nosotros hacemos el servicio a los demás, ¿no? Porque para unos podemos ser buenos, para unos podemos ser malos. Sí. Todo se realizará desde la perspectiva de la persona, ¿no? Ok. Alguien puede decir, el padre es muy bueno, ¿no? O cualquier padre es muy bueno. Ah, porque no me pide papeles para el bautismo, porque siempre que de alguna otra manera le pido esto y va rápido, o porque me justifica las faltas de mi hijo, etcétera. Puedo poner muchos ejemplos. Sí. Y es bueno. Pero si de pronto digo, tienes que hacer esto, el padre es malo. Sí. Entonces, yo creo que definir más bien la cuestión de seres humanos, malos o buenos, o sacerdotes en este caso, buenos o malos. Yo no los definiría malos y no por defenderlos, Ok. sino porque también soy sacerdote. Más bien como que nos hace falta más, o quizá lo digo desde mi persona, entregarnos más a Dios Ok. a través de la gente. Son situaciones muy complejas, Sí. porque yo de momento les decía en una homilía, en una reflexión, ¿cómo quisieran que fuera un sacerdote? Habrá unos que me quitarían, pues que sea el padre más serio, que conviva más. Y si conviva más, no, pues que el padre tiene que ser más serio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? Sería un sacerdote deforme, ¿no? Claro Sí. que Dios nos da dones, cualidades. Sí. A mí me gusta llamar siempre áreas de oportunidad, porque Ok. nos hacen crecer y madurar. No defectos, porque Dios nos ha hecho defectuosos, ¿no? En una empresa, si algo sale defectuoso, lo llamamos merma, ¿no? Sí. O lo damos a menor costo, ya siempre decimos pérdidas, ¿no? Y no somos personas perdidas, ¿no? Sí, Y claro. perdón el lenguaje que a veces utilizo, No, está pero bien. es para de alguna manera concientizarnos. Claro. ¿no? Tenemos cosas que sí debemos nosotros mismos, pues, retomar, Sí. pero creo que todos los sacerdotes, a María, buscamos la salvación de los demás. A veces nos puede, en mi caso, por ejemplo, antes era muy exigente, ¿no? Es que tienen que hacer así las cosas y esto, y es que el padre nos regaña, ¿no? Espero que algunos de los feligreses no vean esto. Y ahorita aquí sí. Los comentarios. En esto, comentarios sí, decía, a mí me regañó. a mí me sienta mal acá. Pero, ¿qué hay detrás de todo ello? La salvación
de ellos. Claro. El que ellos concienticen también que hay cosas muy buenas que a lo mejor han dejado de hacer Sí, o que hacemos por costumbre, ¿no? sí. Y se pierde el sentido del para qué o por qué lo hacemos, ¿no? Ok. Pensemos en una misa que me piden la Eucaristía. ¿Cuáles hoy nos definen mucho? ¿Por qué? Pues como demos el famoso, dicen ellos, sermón, ¿no? Sí. Si el padre habló bonito, ¡ay, estuvo bien linda la misa! Si el padre solamente pues, se la pasó pidiendo cooperación y regañándome, la misa no me gustó y hasta me dormí. Sí. La misa no es solamente la cuestión de la reflexión, es todo lo que conlleva, tanto de entrada, ¿no? Desde la cuestión de cómo me doy la paz con los demás, porque así también yo puedo decir, pues fue una misa mala, no porque no es ausencia, al final de cuentas es buena, ¿no? Sí. Pero no podría yo atreverme a decir, fue una misa mala porque no contestaron, fue una misa mala porque no hubo gente. Ok. La esencia de la Eucaristía es buena y la salvación para los demás. Ok. Entonces, con respecto a esta pregunta, yo creo más bien también la experiencia que que ustedes han tenido Sí. a veces hacia nuestra persona. Sí. Pero también yo creo que tienen este deber de ¿qué? De corregirnos, claro, a solas, ¿no? Ok. Padre, me molestó esto. Padre, me sentí mal por este comentario que hizo. Y creo yo que a lo mejor nos va a incomodar un poco, pero Sí, si claro. lo reflexionamos, decimos, tenía razón. O a vos es que estaba pasando una situación compleja, no por justificarnos, y a lo mejor por eso le respondí así. Porque nos quedamos, repito, en lo superficial. Cuando también también lloramos, también reímos, también tenemos situaciones complejas de las familias, personal, y esto a veces no se ve. Pareciera que nos ponemos una máscara así, tu Definitivo. sonrisa, ¿verdad? Y no pasa nada detrás del padre. A mí una vez me dijeron en un primer año, padre, parece que usted salió del club de los optimistas, porque, ¿verdad? Siempre está así, digo, ¿no? También me enojo, también me entristezco, también lloro, pero es a veces que no lo ven los demás. Sí, claro. Y no por hacernos los mártires, ¿no? Sino más bien para que se comprenda que aún siendo sacerdotes, que seguimos siendo humanos. Y es que siento que esa parte está muy perdida. O sea, definitivamente es como que buscan que los sacerdotes sean perfectos y se olvidan de esa parte. O sea, obviamente tienen una preparación, Claro. obviamente han pasado por un proceso, pero como dice, o sea, no van a dejar nunca de ser humanos y de en algún punto llegar a cometer errores. Siento que igual un punto muy malo de la sociedad es que llega a encasillar a todos en uno solo. Es como de que comentaba, yo tuve una mala experiencia con este sacerdote y yo ya no quiero saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque Todos son iguales. son así. Yo ya sé. O porque sí llega a suceder o sí han salido de repente noticias de que algún sacerdote en algún lugar se llegó a robar dinero, etcétera. Claro. Y entonces yo he escuchado comentarios de personas muy cercanas que dicen, no, es que yo ya no le dono nada a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos se lo quedan todo. Porque ellos se lo roban todo. Entonces, esa parte es la que la gente no entiende y que por esa razón como que estoy tratando ciertos puntos aquí para que dejen de un ladito encasillar a todos en uno solo. Sí, y yo decía hace un momento, ¿no? No podemos generalizar, Claro. porque habrá sacerdotes, y los hay, que son un ejemplo de vida, Sí. un ejemplo de santidad, de entrega. Y a veces esos son los que menos se les reconoce. Porque Sí. como usted decía, nos meten en una bolsita, Sí. ¿verdad? Como alguien, quizá mis ejemplos los sabía la gente, ¿no? Pero a veces como aquella persona que vemos que le pegó a un perro y ya le decimos el mataperros. Pues no, Sí. fue esa persona y punto, ¿no? Sí. Pero no podemos, repito, generalizar, ¿no? Así es. Entonces, habrá sacerdotes o hermanos sacerdotes que sí se esfuercen, porque luego con esta palabra esforzarnos por vivir nuestro ministerio, porque también pues hay muchas tentaciones, también hay muchas complejidades que desde el lado humano a veces uno dice, yo al menos lo he dicho, ¿no? Y no me da pena decirlo, valdrá la pena seguir siendo sacerdote. Pero después me doy unas cachetadas y digo, estuvo valiendo la pena, ¿no? Claro. Porque al menos una persona, pues a lo mejor puede haber muchas, ¿no? Pero digo, con una persona que Sí. por lo que compartimos se salve, es ganancia. Ahora, en el norte, en un tiempo se hizo muy famoso que los sacerdotes bendecían las armas. ¿Qué opina de esto? Pues lo sigo pues
puntualizando, ¿no? Así como hay sacerdotes que se esfuerzan, Sí. puede haber muchos motivos, ¿no? Ok. Quizá la cuestión de dejarnos llevar por lo superfluo, quizá de alguna manera, no lo sé, ¿no? Porque desconozco a ciencia cierta qué les mueve esto. Ok. Puede ser a lo mejor por una amenaza, puede ser por una Claro. situación compleja que no me permitiría hablar en este momento, no por encubrir, sino Sí. porque de alguna u otra manera no tengo los elementos, ¿no? Sí. Digo, se pueden hacer muchas opciones, pero la certeza no la tengo, ¿no? Claro. Pero considero pues que debemos ser ejemplo también a imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Ok. En este sentido, ¿no? Solemos a veces fallar, sin embargo esto no es una justificación, ¿no? Yo a veces lo que decía hace un momento, sí, no dejamos de ser humanos, Claro. pero también sabemos muy bien lo que es correcto y no, porque hoy también es la justificación, hablando de una sociedad, ¿no? Pues todos somos humanos, todos fallamos, sí, pero somos conscientes también de las cosas que son malas, Sí. ¿no? Si nos ponemos de este lado, yo les diría, si sigo siendo humano, porque de pronto se nos señala si cometemos un error, quizá no fatal, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es permisivo para ustedes, pero para mí no, si soy humano también. Ay, pero usted es sacerdote, tú eres padre de familia, tú eres hijo, ¿verdad? Claro. Tú estás inmerso en una sociedad y no por no asimilar lo que me toca, Sí. ¿no? Pero yo creo que lo que decía anteriormente, debemos buscar vivir lo que verdaderamente hemos elegido por libertad. Ok. Que a veces podemos tropezar, sí, pero esto nos ayuda también a comprender que la exigencia de lo que nosotros hemos decidido es mayor. Y el mismo Jesús lo decía, ¿no? Estar en el mundo sin ser del mundo. No Ok. quiere decir una cuestión de que, ay, pues son los que no saben, ¿no? O son los que de pronto no están estudiados o no. Habla una cuestión de no nos podemos aislar. Somos parte del mundo, pero también llevamos una preparación. También conocemos más qué es correcto y qué no es correcto. Sí. Por eso considero, no sé si sea así, pero al menos Dios nos va a juzgar pues con mayor rigor en el buen sentido de la Claro. palabra, Sí, ¿no? sí, sí. Que alguien que de pronto dice, pues yo no estudié yo esto, nosotros sabemos qué es correcto y qué no hacerlo, ¿no? Conocemos muy bien, valga la redundancia, lo que es bueno y lo que es malo, Ok. ¿no? Sí, sí. ¿Hay alguna edad límite para poder ser sacerdote? Pues como tal ahora se pide que al menos ya hayan terminado la preparatoria, Ok. o que tengan alguna carrera trunca, o que algún momento... ¿Por qué se hace eso también? Hay como un límite, no recuerdo ahorita la edad, pero oscila entre los 30 y 35 años, Ok. ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en el caso de Texcoco, que es otra diócesis, tiene un seminario que le llama de vocaciones adultas, ¿no? Entonces son para personas a lo mejor de 40, 50 años que a lo mejor en ese momento Dios les llamó y que ellos respondieron, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces la vocación se va trabajando. No podemos decir, ay, tiene que llegar a los 20 años porque si pasas de los 21 a 22 ya no eres elegido. Ok. Dios llama en su momento, ¿no? Lo que de alguna manera se llama pues esta cuestión del kairos. ¿Qué significa kairos? El tiempo donde Dios irrumpe, no interrumpe, irrumpe nuestras vidas para decir yo quiero hacer esto, independientemente de ser sacerdote. Sí. Como a veces nos pasa o les pasa a muchos, ¿no? Decir, pues ese es el momento para que yo empiece a estudiar. O este es el momento o lo siento así, que ya es tiempo de madurar, ¿no? O que ya es tiempo de que haga algo en mi vida. Sí. No quiere decir que haya sido tiempo perdido, pero vamos aquí porque no podríamos definir como tal también la madurez, ¿no? Sí. A veces pensamos que la madurez es con el paso del tiempo, pero no es así. Y a veces les digo, ¿no? Podemos tener a veces 50, 60 años y ser inmaduros. Seguimos haciendo berrinche, ¿no? Seguimos enojándonos, seguimos dejándonos de hablar. Y esas son causas de inmadurez. Sí. Y la madurez se alcanza, pues que asimilando aquello que ya no es propio de nuestra edad. ¿No? ¿Se puede tener hijos y posterior a eso ser sacerdote? Llamamos aquí esta parte que yo le comentaba, se llama diáconos permanentes.
Ok. A diferencia de los diáconos o los sacerdotes en transición. Ok. ¿Sí? Los diáconos, por ejemplo, permanentes son personas adultas, incluso pueden estar casados, que tienen hijos, Ok. pero que ya no tienen tanta responsabilidad. Ok. Pero aquí obviamente hay ciertos requisitos. Sí. El primero de ellos es que si están casados, sobre todo en varones, obviamente, que su esposa que pues le autorice o esté de acuerdo, ¿no? Ok. Que los hijos ya no dependan directamente del papá, Ok. ¿no? Porque si uno dice, pues ya me casé, pero quiero ser sacerdote y tengo Esta historia continuará.